Una vez más estamos aquí, queridos amigos, en Tu Médico en Vivo, programa que la Sociedad Médica del Centro Clínico y la Junta Directiva del Centro Clínico realizan semana tras semana. Es una producción en donde toda nuestra institución se aboca a participar en su producción y junto con TRT, en donde contamos con el apoyo de José Ull, José Manuel Mora, Gabriel Duque y Nelson Barreto. Es una actividad la cual los médicos pues estamos contribuyendo a tener una población informada para que pueda actuar preventivamente. En el segmento anterior comentábamos acerca del tiempo que es vital, igual que un infarto, para que se atienda a las personas que sufren de traumatismo cráneoencefálico. Pero quería preguntarle al doctor José Sufuente, ¿cuáles son las principales causas que originan los traumatismos cráneoencefálicos y cómo ha sido su comportamiento a través de los años? Jesús. Sí, bueno, las principales causas de traumatismo craneoencefálico se habla que más del 70% se originan por accidentes, ¿ok? Llámese accidentes de tránsito, vehículo, accidentes en moto, ¿ok? Alrededor del 20% por caídas de altura, de su propia altura, o personas que están en una escalera, personas que están en una platabanda, más o menos el 20%. Y se habla de que aproximadamente el 5% de los traumatismos craneoencefálicos es originado por actividades deportivas, como el fútbol americano, el boxeo, que es una de las actividades, ¿no? Lo que implique deportes de mucho contacto tiene ese porcentaje, ¿ok? Eso principalmente es el origen de Pero la en Venezuela no tenemos fútbol americano, o sea, ese sería quizás una gran estadística a nivel mundial. Exacto. Ese tipo de... Pero el deporte es muy parecido a eso. Sí, en Venezuela lo que se ha visto en los últimos años en cuanto al incremento del traumatismo craneoencefálico va directamente relacionado con los accidentes. Los accidentes de tránsito en vehículos, los accidentes en moto se han incrementado y eso pues sucede en todo el territorio, ¿no? Y eso es lo que nos ha visto las emergencias a veces colapsadas, las unidades de terapia intensiva, que siempre pues el recurso de terapia intensiva es un recurso muy importante, pero también es un recurso limitado. Entonces hemos visto en nuestras instituciones de salud que ha sucedido ese incremento secundario a los eventos traumáticos de origen de accidentes de tránsito. Como usted comentaba, como tú comentabas, Jesús, acerca pues que los accidentes de tránsito, ya sea en moto, también en bicicleta, ¿no? También ocurre. El uso o no uso del casco, y todos los cascos pueden servir, o sea, si el uso de casco influye en la presentación del traumatismo craneoencefálico, y si cualquier casco puede ser igual para la actividad que la persona realiza para prevenir alguna lesión, José Porfirio. Bueno, el uso de casco, ¿verdad?, va a prevenir de lesiones primarias y las lesiones secundarias de un traumatismo craneoencefálico, como es un hematoma subdural, un hematoma epidural, una fractura, hundimiento, incluso las lesiones secundarias derivadas de cada una de ellas, incluso de las contusiones cerebrales. Pero, ¿verdad?, no nos previene de las lesiones realmente internas, como se habla a nivel de la conmoción cerebral, donde sí hay lesiones, ¿verdad?, que no se van a observar en el momento, pero sí en el tiempo. Y lo importante, ¿verdad?, del uso del casco, porque nos va a evitar de repente un motorizado o un jugador de fútbol americano, alguien que va en bicicleta o en patineta que usa el casco, se cae, tiene un trauma craneal, él va a prevenir de que haya una lesión inmediata o un traumatismo craneoencefálico donde tenga que acudir a un centro médico para evaluar el mismo. Pero ese paciente a veces hay que preguntar, tiene pérdida de la memoria reciente, tuvo una conmoción cerebral, habrá que evaluarlo en el tiempo, porque de ahí donde se deriva de que aparece la imagen del fútbol americano, porque es la que más nos ha llevado a observar lesiones en el futuro, que pueden predecir qué va a pasar con un paciente que tenga una conmoción cerebral donde hubo un daño neuronal que no es evidenciable clínicamente ni imagenológicamente.
pero es un paciente que a posteriori va a sufrir o cefalea o crisis de ansiedad o incluso disminuir su capacidad cognitiva o tener trastornos conductuales, como lo demostró una de las películas famosas de conmoción que hizo Will Smith, donde se observa cómo esos pacientes, incluso algunos terminaban suicidándose en el tiempo. Y hay una estadística o una acotación muy importante de ejecutivos que viajaban en los Estados Unidos, tenían accidentes y después con el tiempo la empresa determinaba sacarlos de la empresa por bajo rendimiento. Ellos comprobaron que era de secuela de ese trauma que habían tenido y tuvieron que indemnizarlo. Entonces, ojo con ese trauma, que a pesar de que se tenga el casco, no es que te va a proteger de manera inmediata, sí, pero tener el traumatismo ya te va a crear una lesión que habrá que evaluarla en el tiempo. Claro. Ahí nuestro director, José Manuel, nos muestra una imagen donde vemos diferentes tipos de cascos y a veces llama la atención que uno ve por las calles a alguien circulando en una motocicleta que puede alcanzar mayor velocidad con un casco de bicicleta. O a veces lo vemos con un casco de seguridad que usa un obrero, ¿sí? Que son cascos cada casco tiene su función y evita alguna secuela importante. Quería, pues ahorita que estábamos hablando del deporte, ver que otro de los deportes que produce eso es el boxeo, ¿no? Llama la atención que, bueno, quizás en categorías amateur, las más bajas, las olímpicas quizás, usan como un casco protector, pero ya a nivel profesional, e inclusive hay otras peleas que usan hasta las rodillas y todo, y donde más puntos se consigue es precisamente los traumatismos a nivel del cráneo. Esas secuelas que presentan, también se ven muchas secuelas en esos se van a boxeadores. observar. De hecho, bueno, esas son personas o son personajes que habrá que observarlos en el tiempo, cómo va a ser su comportamiento cuando pasan 20, 30 años de ese trauma repetitivo, porque eso sí está demostrado Mohamed Ali, las neuronas tienen su lesión y esa lesión hace el acortamiento y ya no hace sus propias conexiones. Y esos pacientes terminan de alguna manera, uno lo ve. Una vez se llega un paciente a la consulta y consulta cefalea, ansiedad, sudoración en las manos, y uno empieza a averiguar y resulta que hace 20 años, 30 años tuvo un traumatismo cráneoencefálico leve en el momento, pero de gran impacto. Y cuando uno lo evalúa y le coloca tratamiento, son pacientes que van mejorando, pero que debe haber habido una secuela porque no tiene otro antecedente para evaluar en ese momento de que sea la causa de esa sintomatología. Así. Y entonces, como dice el doctor, porque a veces el doctor José Porfirio, Jesús, es importante ese antecedente, porque a veces la gente pues lo lleva a consulta y dice, doctor, porque yo me caí cuando era niño, ¿será que eso que tengo ahora es consecuencia de esa caída que yo tuve cuando niño? Correcto, sí. El antecedente es sumamente importante, el antecedente traumático, y incluso nosotros vemos pacientes en edad media o en edad avanzada de que tuvieron actividad deportiva cuando eran muy jóvenes y tuvieron traumatismo craneoencefálico. Pueden ser leves, o sea, como explicó el doctor José Porfirio, no necesariamente tiene que haber sucedido un trauma moderado o un traumatismo craneal severo. En los traumas leves se puede generar acumulativamente esas lesiones neuronales que imagenológicamente en el momento no se pueden evidenciar. E incluso desde el punto de vista clínico, en el momento que sucede la lesión, el paciente no cursa con sintomatología muy florida. Y sin embargo, tiempo después, empiezan algunos síntomas, incluso se ha demostrado demencia, características de demencia en este tipo de pacientes que han recibido traumatismo craneoencefálico de manera repetitiva o de alto impacto que no ha generado en el momento una hospitalización. Y últimamente hemos visto inclusive unos retos de TikTok en donde los niños se golpean la cabeza para que yo puedo más que el otro que se dio 50 o 60. Hay una cosa que hay que acotar que es importante. Sí. Que es que el paciente, a veces llega la mamá con el niño y quiere una tomografía o quiere hacer una tomografía porque se ha golpeado varias veces. Eso no se va a observar en una tomografía de inicio, porque como hablan los anatomopatólogos, ¿verdad? Hay microhemorragia que no la vas a ver en imágenes, ni siquiera de resonancia. Entonces son cosas que van a quedar ahí y que, como todo en la vida, tiene una consecuencia. Tuviste un trauma,
o tuviste una patología y eso te va a crear secuelas o consecuencias. ¿Que la vas a evaluar en el tiempo? Sí. ¿Que se van a presentar? No lo sabemos. Hay algunos que empiezan a convulsionar 30, 40 años después y el único antecedente es un trauma craneal. Entonces, en ese momento es que se va a hacer el tratamiento específico para la patología específica. Bueno, ustedes lo han escuchado de la voz de los expertos, del doctor José Porfirio Colmenares y el doctor Jesús Fuentes, traumatismo cráneoencefálico. Seguiremos conversando acerca de este interesante tema al regreso del corte comercial.